Hola, buenas tardes. Voy a iniciar la grabación del vídeo para la presentación de la comunicación titulada Color y emoción, desarrollo de la creatividad, la narrativa visual y la reflexión crítica a través de la imagen. Comparto pantalla un minuto y comienzo. Bien, esta comunicación surge a raíz del desarrollo de un COIL. ¿Qué significa la palabra COIL? Yo creo que a estas alturas la mayoría de nosotros sabemos de qué trata, pero bueno, por si acaso, COIL responde a las siglas Collaborative Online International Learning. Este COIL se desarrolló entre los alumnos del grado de comunicación de la Universidad de Lima, de Perú, dentro del taller de fotografía, y los alumnos de la asignatura Fundamentos de Fotografía y Estética del grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad San Pablo de Madrid. Lo que distingue principalmente a un COIL, podríamos decir, grosso modo, que serían tres cosas. Por un lado, se trata de que el alumno tenga una experiencia intercultural, en el sentido que tiene la facilidad de que no hace falta que salgan del aula, que no hace falta que se vayan al extranjero, pero les facilita el conocer a gente de otras culturas, para adaptarnos un poco así al contexto en el que se va a desarrollar pues, el futuro y el presente, también por así decirlo, de estos alumnos. Por otro lado, es un tipo de aprendizaje que está basado en el estudiante, en el sentido de que el profesor simplemente va a ser un facilitador. El profesor acompaña al alumno, pero principalmente se va a basar en el alumno, en el estudiante, va a ser el centro. El punto de partida de este COIL era el siguiente: éramos dos profesores, dos cohortes de estudiantes, en ese sentido con contextos, lógicamente, pues culturales y demás distintos, y con niveles distintos, con niveles diferentes, en el sentido también de que, por ejemplo, para los alumnos de España eran alumnos de primero que acababan de llegar a la universidad y apenas sabían nada de fotografía porque estaban empezando con la asignatura, y por otro lado, los alumnos de la Universidad de Lima eran alumnos que ya habían cursado fotografía en un año anterior, y esta era la segunda vez que cursaban fotografía, con lo cual el nivel era mucho mayor. Dos instituciones distintas, la Universidad de Lima de Perú y la Universidad San Pablo CEU de Madrid, dos culturas distintas, incluso yo me atrevería a decir que más, porque por ejemplo el grupo de Madrid de Fundamentos de Fotografía y Estética es un grupo internacional que además ese año se daba la casualidad de que había muchos alumnos Erasmus, había más de 10 alumnos Erasmus, con lo cual las culturas eran bastante distintas, un idioma y una tarea en común. El título de este COIL se decidió que fuera Color y emoción, uso comunicativo del color. Y lo que se pidió como tarea principal que realizaran los alumnos era una serie fotográfica en la que el color fuera el protagonista, y a través del color tenían que ir transmitiendo diferentes emociones. Había que tomar una serie de primeras decisiones. La primera era ver si el COI se iba a desarrollar en lengua española o lengua inglesa, puesto que, si bien es cierto que los estudiantes de Lima, claro, bueno, pues eran, y tanto los de España, podríamos decir que eran todos de lengua castellana, la asignatura de Fundamentos de Fotografía y Estética dentro de la universidad se imparte en inglés, y sobre todo estaba el problema de que había algunos alumnos que eran Erasmus y no tenían conocimiento de español. Entonces, al final lo que se optaron fue por hacer grupos. Algunos grupos todo se desarrolló en inglés, y en otros se dejaban que si querían pues que lo hicieran en castellano. Por otro lado, otra de las decisiones que hubo que tomar fue que, viendo que la diferencia horaria, que eran de 7 horas, pues se decidió que la mayoría de las actividades tenían que ser asíncronas, porque si no, para los alumnos, bueno, pues para todos iba a ser muy complicado. Y luego había que establecer también grupos mixtos de trabajo. Con respecto a los objetivos de aprendizaje, principalmente han sido tres. Por un lado, hacer uso de las herramientas de la información y la comunicación dentro de un contexto global, como puede ser Teams, como puede ser Zoom. Creamos también un Padlet, en el sentido de que también en este tipo de COIS se busca siempre que la tecnología acompañe, pero nunca que domine. También, por otro lado, el segundo objetivo era que los alumnos aprendieran a manejarse en un contexto
esfuerzo multicultural y de tal manera que esto les ayudara a establecer similitudes y también diferencias entre las culturas de los países. Y por otro lado, también otra de las cosas que se buscaba era el desarrollo de un pensamiento crítico, de forma que el alumno aprendiera a seleccionar, a evaluar y analizar. Los objetivos específicos fueron el desarrollo de la narrativa visual para permitir que permitiera al estudiante reflexionar críticamente en torno a la imagen. En segundo lugar, que aplicaran de manera creativa y expresiva las herramientas técnicas como el manejo del color, la iluminación y la postproducción de la imagen. Y después comparar perspectivas y ser capaces de romper estereotipos. Este proyecto se ha dividido en tres fases. Generalmente los COIL se suelen dividir en estas tres mismas fases. Primero, un icebreaker, una serie de actividades para que los alumnos se vayan conociendo. Entre otras cosas, lo que se hizo fue que se grabó un vídeo conjunto por parte del profesor de Lima y la profesora de España. Grabaron un vídeo conjunto dando la bienvenida a los alumnos. Se hizo en español y en inglés, en el cual se daba la bienvenida a los alumnos y también se les explicaba un poco en qué consistía un COIL y en qué en concreto iba a consistir este COIL. Y luego, por otro lado, lo que se hizo fue dividir a los alumnos, tenían que responder a cuál era su color preferido, en función de eso se dividía a los alumnos y cada grupo tuvo que grabar un vídeo muy corto, 2 horas, 2 minutos máximo de duración. En este vídeo tenían que responder a las siguientes preguntas: ¿de dónde eran? Su nombre, lógicamente, qué es lo que más les gustaba de su lugar de origen, qué estaban estudiando, cuál era su color preferido y por qué. Bueno, era una manera también, bueno, pues como indica la palabra, de romper el hielo pues, entre todos los alumnos y que se fueran ya conociendo un poco cada equipo. Estos vídeos se subieron al Padlet y cada equipo tenía que visualizar una serie de vídeos del otro país y comentar lo que más les había sorprendido, lo que más les había gustado o si coincidían en alguna cosa. En la segunda fase se dividió a los alumnos en grupos mixtos de españoles y peruanos. En este caso, bueno, pues surgieron 10 grupos de trabajo. Más o menos cada grupo estaba formado por 6, 7 alumnos. Y estos grupos tenían que producir una serie fotográfica en torno a 6 o 8 fotografías en las que, como había comentado anteriormente, las imágenes tenían que estar relacionadas entre sí, puesto que era una serie fotográfica con un tema común. Ese tema común tenía que estar basado en alguna emoción y también había que jugar con el uso comunicativo del color. Con respecto a la entrega, ¿qué es lo que tenían que entregar? Bueno, pues tenían que entregar toda la serie fotográfica, pero además acompañada de un título que llamara la atención. También tenían que entregar todas las referencias fotográficas y extrafotográficas que habían ayudado a conceptualizar el tema, referencias fotográficas, es decir, otros fotógrafos en los cuales ellos se habían basado, y referencias estas fotográficas, pues podía ser desde un poema, alguna canción, alguna pintura, y luego también en la entrega, además de las fotografías, había que añadir una serie de textos explicando cada una de las imágenes. En la tercera fase fue ya la calificación con una rúbrica que se había entregado a los alumnos previamente cuando se les entregó la tarea para que ellos supieran también cuáles iban a ser los conceptos por los cuales iban a ser evaluados. Rúbrica que fue, claro, pues también concebida por los profesores de las dos universidades. También los alumnos tuvieron que hacer una exposición en clase de los trabajos para que el resto fueran viendo, bueno, lo que habían hecho sus compañeros, y luego los alumnos, bueno, pues recibían un diploma con un certificado de las competencias interculturales. Con respecto a los criterios de evaluación, bueno, pues lo que se ha buscado es ver que había una aplicación del color de una manera adecuada y consistente, por un lado. Por otro lado, era muy importante que el producto final presentara una homogeneidad, que no estuviera fragmentado, algo claro que era complicado porque estamos hablando de grupos de trabajo de en torno a 6 personas y 3 desde España, otros tres desde Lima, desde Perú. También era interesante tener en cuenta el nivel de creatividad y de conceptualización de las imágenes, y luego otro aspecto que también se valoraría era el buen funcionamiento de los equipos. Aquí se puede ver la rúbrica
que se presentó para, vamos, que se mandó a los alumnos y con la cual se han corregido los trabajos, donde se ha visto pues eso, el nivel de cohesión había como 3 niveles: básico, en progreso y alcanzado, conseguido. Nivel de cohesión visual, por otro lado el nivel técnico de las imágenes, por otro lado un uso adecuado del color, la creatividad y luego el texto, en el sentido de que el texto tenía que tener coherencia, tenía que tener claridad y también que se tenía que haber que ajustar, ¿no?, a la propuesta, tenía que estar bien justificado. Al finalizar también a los alumnos se les ha pedido una reflexión por escrito, porque en ese sentido coincidimos con John Devery, quien señala que no solamente aprendemos de la experiencia, sino también de la reflexión de esta experiencia. Con respecto a esta reflexión, lo que se les ha pedido es a los alumnos 5 preguntas bastante concretas. En primer lugar, si la realización del COIL había cumplido sus expectativas, debían explicar por qué sí las había cumplido o por qué no, qué habían aprendido con este COIL, si hubo integración a la hora de trabajar. Por otro lado, qué cambiarían del COIL y por último, si repetirían la experiencia de un COIL. Y con respecto a las conclusiones, podemos destacar la necesidad de adquisición de competencias interculturales y comunicativas para el desarrollo integral de los estudiantes y su integración en los nuevos contextos de diversidad cultural. Esto es una realidad, esto es un hecho, y cuanto antes estén preparados, pues mucho mejor. Y por otro lado, eso sería la conclusión más general, y la conclusión más específica en concreto, sobre este COIL en concreto, ha sido, bueno, pues que consideramos que gracias a este COIL, bueno, pues hemos mejorado lo que es la capacidad del alumno para crear una narrativa fotográfica de carácter más personal. Y nada más, agradezco su atención, dejo de compartir pantalla, han podido ver también mi correo por si necesitan cualquier aclaración, y dejo de grabar. Buenas tardes y espero que haya sido de su interés.